las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer lugar Ángela Cruz Bernal, que es abogada y analista política. Bienvenida a este programa. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Rodrigo Pombo Cajiao, abogado y columnista, gracias por estar aquí. Gracias a usted y protagonista de los marchantes que salieron cívica y multitudinariamente a marchar, pero muy agradecido que usted me tenga en este panel tan maravilloso. Bueno, y aquí en el panel también está Gabriel Cifuentes, quien fue secretario de Transparencia y que es abogado y analista y columnista. Bienvenido igualmente a Voces RCN. Juan Carlos, muy buenas noches para usted, su amable audiencia y por supuesto para los compañeros de panel. Y Mario Morales, analista y columnista del diario El Espectador, bienvenido también. Juan Carlos, saludo cordial, saludo a los compañeros de mesa y a todos los oyentes donde quiera que nos escuchan. Bueno, el presidente de la República ha hablado hace unos momentos, ha hablado sobre la reforma pensional, ha dicho pues cosas que muchos colombianos conocen, ha señalado que la mitad de las personas que trabajan en Colombia no cotizan, que no tendrán pensión, por supuesto, que una de cada 4 personas, solamente una, tiene una pensión justa, que la cobertura pensional en Colombia es de solo el 24% de la población y que la desigualdad para la vejez en Colombia es la segunda más alta en América Latina y el Caribe, por detrás de Haití. Y además explicó lo que es el sistema de pilares. La reforma pensional fue aprobada en el Senado, hablaba hace un momento aquí la doctora Marta Peralta, la presidenta de la Comisión Séptima. Y yo les quería preguntar por este proyecto de reforma pensional que está saliendo aparentemente adelante. ¿Ustedes creen que el hecho de que esté recibiendo luz verde en el Congreso la reforma pensional es una buena noticia o es una mala noticia? Rodrigo Pombo. A mí me parece que en términos generales es una mala noticia. Me parece, de entrada tengo que decirlo, que haber puesto el debate tan profundamente sobre la mesa y haber, perdón el coloquialismo, agarrado el toro por los cuernos es una estupenda noticia, pero la manera como se ha presentado la reforma, y también debo decir que para el ciudadano promedio, y dentro de ese ciudadano promedio me incluyo naturalmente, hay una cantidad de complejidades de un tecnicismo extremo, pero filosóficamente me parece que está mal concebida, en lo que tiene que ver con las libertades del cotizante. Me parece que está mal concebida la forma como se está proyectando en un futuro a largo plazo la sostenibilidad del sistema. No puede ser posible, a manera de ejemplo, que se diga que más bien entonces, una vez aprobado y toda vez que le faltan unos importantes ajustes, en 20 añitos nos vemos y la volvemos a adecuar, es decir, previendo el fracaso de la misma ex ante desde un principio. Me parece inadecuado la falta de planeación. Me parece que ese tema de, digámoslo así, y digámoslo sin eufemismo ninguno, el subsidio que se le quiere dar, y enhorabuena, en un sistema y en un país y en una nación que ha quejado tanta desigualdad y que ha dejado huérfanos a tantos adultos mayores, pues me parece que no ameritaría una mega reforma pensional como se está previendo, sino unos acuerdos políticos de gasto público focalizado con unas eficiencias administrativas enormes que por cierto carece este gobierno. Entonces, digamos, hay muchas razones por las cuales uno podría decir con una mirada transversal, más allá de unos tecnicismos, en unas fórmulas y en unas matemáticas muy profundas, que esta reforma pensional pone en jaque a las futuras generaciones, pone en jaque las pensiones de las futuras generaciones. Eso debería alarmarnos como sociedad. Y de nuevo, cuando uno pues está parado en la orilla ideológica de las libertades, pues eso de que el Estado force la solidaridad a través de leyes y que imponga que usted tiene que aportar en este sistema y no en el que usted quiere y demás, me parece duro. Ese tema, por ejemplo, que a uno no le devuelvan los intereses si uno no alcanza a cumplir las semanas para la pensión y quiere que le devuelvan sus recursos de
capital, que son sus propios ahorros merecidos por su propio trabajo, pero sin intereses, me parece que es duro. En fin, en términos generales creo que es una reforma anticontemporánea, es una reforma más propia de una monarquía absoluta de la Edad Media, entrando casi a los albores de la Edad Moderna, que un Estado contemporáneo que está mirando otros horizontes. Mario Morales coincide con lo que ha dicho Rodrigo Pombo Callao. Yo creo, Juan Carlos, que esta es una buena noticia para el país por donde se le mire. Una noticia, pero además un hecho político que, digamos, pone una reflexión y un espejo sobre lo que ha sucedido en las últimas semanas. Lo primero que hay que destacar es que finalmente se apruebe la reforma pensional, una reforma pedida, solicitada, necesaria, en busca de la igualdad, que mira hacia los viejos, que mira para romper la brecha de género, que apunta a la sostenibilidad, que es amplísimamente democrática, incorporando la veeduría del Banco de la República, encargado de vigilar, de estar atento de lo que pueda pasar. Eso me parece clave desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político queda claro que una cosa es este país en campaña, polarizado, que no se puede encontrar, que no se puede mirar, este país que dibujó la marcha del domingo y que seguramente va a volver a dibujar la marcha del 1 de mayo, donde se habla de ideas, elementos, personas irreconciliables. Y otra cosa es la oportunidad que presenta la coyuntura política de pensar en la sociedad, de pensar en el avance, de pensar en el progreso y ponerse de acuerdo sobre necesidades inevitables. Es una reforma que además en su temporalidad y en su transicionalidad representa un poco lo que se le pide a este gobierno en las otras reformas. En la reforma a la salud se le dice no sea tan taxativo, no sea tan extremista, vaya de a poquitos. En esta reforma se va de a poquitos, pero se le dice no sea tan aguas tibias, haga una reforma permanente, que son los reclamos que no se entienden. A mí me parece que es una reforma que hay que ir modulando, le falta todavía el trámite de la Cámara, todavía hay mucho por discutir en este sentido, pero es una noticia esperanzadora desde el punto de vista político, pero especialmente desde el punto de vista social, pensando en las personas que por fin podrán pensar, adultos mayores, mujeres cabezas de edad, pero sobre todo mujeres que podrán pensar por fin en una pensión cuando hasta este momento eso parecía una utopía en este país, Juan Carlos. Ángela Cruz Bernal, ¿cuál es su opinión? Bueno, Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo con ninguno de mis dos antecesores, pero por razones, digamos que bien diferentes. Entonces, lo primero que yo pienso es que esta es una reforma pensada para los fondos de pensiones. Y yo sé que esta posición puede ser un poco polémica, pero lo cierto es que los fondos de pensiones estaban destinados a acabarse. Y estaban destinados a acabarse porque la gente se estaba dando cuenta que en Colpensiones, primero sí se podía pensionar pero además de eso se podía pensionar con un mejor ingreso, que es lo que nosotros conocemos con el tecnicismo de la tasa de retorno. Entonces, en realidad, los fondos privados estaban destinados a acabarse. Esta reforma mantiene vivos los fondos de pensiones, pero además de eso les da unos regalitos interesantes que ahorita, digamos que voy a entrar a detallar. Entonces, ¿por qué digo que los mantiene con vida? Primero, obliga a todas las personas que se ganen más de 2.3 salarios mínimos a cotizar en estos fondos, y además de eso me parece que tiene un asunto bien perverso, y es que pues 2.3 salarios mínimos no es una gran pensión, o sea, no es una pensión de 8, 9, 10 millones de pesos, es una pensión muchísimo más baja, pero estas personas van a tener que empezar o van a contribuir y van a ser las únicas que van a subsidiar o las pensiones o los subsidios de estos adultos mayores pobres que nunca se van a lograr pensionar. De resto, quienes siguen en el sistema de ahorro individual con las AFP no le van a aportar, digamos, en una gran proporción a, este ahorro como solidario que nosotros tenemos. Entonces, esto me parece complejo.
Lo segundo, que además de eso es un gran regalo para los fondos privados de pensiones, es que aparte del 1% que hoy ya tienen y ya que se ganan, digamos, por la administración de las pensiones y de los ahorros que nosotros tenemos ahí, pues entonces el Senado, en un parágrafo transitorio, les garantizó un ingreso adicional del 0.7% sobre el total de los activos bajo administración a estos fondos. Entonces van a cobrar no solamente el 1%, sino el 0.7%, y de acuerdo a una nota que salió hace unos 2 días en Bloomberg, esto más o menos les garantiza un ingreso adicional de $750 millones a los fondos privados de pensiones. Pero además de eso, uno debería preguntarse en esta reforma, si lo que queremos es incentivar que los fondos hagan un mejor trabajo, porque además no es lo que están haciendo ahorita, o sea, ahorita no están pensionando a casi nadie, pues este porcentaje no debería ligarse mejor como al crecimiento en las utilidades, pero no, lo que hace el Senado es firmar un cheque en blanco y simplemente darle esa tasa de crecimiento sin, digamos, pedirles absolutamente nada a cambio. Yo creo que es importante esta reforma por un asunto, y es porque aprueba un subsidio adicional para la gente, para los adultos mayores más pobres de este país, un subsidio de 233,000 pesos, que igual no es una pensión, y eso me parece importante dejarlo claro, no es una pensión, es un subsidio, pero lo cierto es que eso más o menos redunda en unos 7 billones de pesos. Y esos 7 billones se hubiesen podido lograr haciéndole de pronto tal vez unos ajustes al gasto presupuestal y no haciendo una reforma que en realidad lo que le da es mayores utilidades a los fondos privados y los mantiene con vida. Y eso solamente, digamos, haciendo la última advertencia, Juan Carlos, y es que ahorita está en 2.3 el umbral, pero las AFP quiere que eso baje a 1.5% en el debate a Cámara. Vamos a ver entonces qué es lo que van a hacer los representantes a la Cámara y cómo eventualmente la van a seguir dando dádivas y regalos a los fondos privados de pensiones. Gabriel Cifuentes, ¿cuál es su opinión? Pues vea, Juan Carlos, lo primero que hay que decir es que dentro del paquete de reformas sociales que hacen parte del ADN y del corazón de las propuestas del pacto histórico, la reforma pensional junto con la de la salud y la laboral son esos 3 grandes pilares, y por ende su trámite en el Senado, sobre todo a menos de 3 meses de que se acabe la legislatura, y el riesgo que corría era que justamente por falta de tiempo no pudiera aprobarse, es sin lugar a duda una victoria para el gobierno de Gustavo Petro. Esta discusión podría tener ribetes técnicos donde más o menos hay consenso frente a la necesidad de reforma del sistema pensional, más allá de si es 1.5, 4, como lo propone el gobierno de Gustavo Petro. El modelo de pilares no es un modelo inventado en Colombia, tiene asidero en las recomendaciones del Banco Mundial. Expertos consideran que a pesar del impacto que va a tener y de la escasez de solidez técnica frente a los temas de sostenibilidad, la reforma pensional era algo que se tenía que tramitar. Pero más allá de eso, Juan Carlos, a mí me gustaría hacer unas preguntas, y es, el presidente Gustavo Petro por fin tiene una real victoria en el Congreso. Y se puede hablar de una real victoria después de prácticamente un año de parálisis por su propia terquedad frente al trámite de la reforma a la salud, y la pregunta es ¿por qué no comenzar o haber comenzado con la reforma pensional, donde había más consensos, menos resistencia, más apoyo, un ambiente mucho más favorable en el Congreso? Entonces creo que se demoró mucho el gobierno porque fue mucho lo que le costó haber comenzado con la reforma a la salud. Lo segundo es, Juan Carlos, reflexionar sobre si después de la reforma pensional, que además va a surtir su trámite en la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene matemáticas mucho más amables y donde desde ya sorpresivamente el presidente Gustavo Petro anunció una traición al acuerdo político que se había llegado sobre los 2.3 salarios mínimos, insistiendo en que los va a subir a 4, y eso, quiero reiterar, es una traición porque hubo un consenso político entre el gobierno y las fuerzas que apoyaron en el Senado la iniciativa, pero más allá de eso,
persistiría incluso si la Cámara de Representantes en un proyecto tan polémico aprobara la pensional, la idea de una constituyente? ¿En dónde va a quedar ese argumento y esa narrativa cacareada de que todas las instituciones le están haciendo un golpe blando al presidente, que no le marchan? Aquí lo que queda demostrado es que, a diferencia de todos los demás proyectos, en particular el de la salud, cuando hay consensos se puede generar un debate, y cuando se genera un debate se pueden generar también salidas que favorezcan a los colombianos. Entonces yo creo que, más allá de los tecnicismos de quién apoya o a quién no apoya, quién sale perjudicado o no, que eso es un tema de los expertos frente a un tema muy complejo, creo que la consecuencia y la trascendencia política de este tema, Juan Carlos, definitivamente es muy grande. Muy bien. Alejandro Villegas quiere poner sobre la mesa el segundo tema de hoy, que tiene que ver con la campaña del presidente Gustavo Petro. Alejandro. Es que cada vez se van conociendo nuevas denuncias de lo que habrían sido ingresos a la campaña de dineros no reportados por parte de la gerencia de la misma, y que estaba en cabeza del doctor Roa, actualmente presidente de Ecopetrol. Acaban de presentar nuestros colegas de Noticias RCN una información según la cual hay una compañía de criptomonedas, Daily Cop, que habría hecho aportes de $1 millón a través de una billetera virtual que tendrían como propósito la campaña presidencial. Dice el texto de Noticias RCN, dice que ha conocido un documento clave que está en poder de la Fiscalía. El texto revelaría el posible giro de dinero que habría hecho la captadora ilegal de criptomonedas Daily Cop directamente a SAD y SAS, la empresa encargada de los desplazamientos aéreos del presidente y de su equipo durante la campaña Petro presidente. Recordemos que SAD y SAS es la compañía cuyo propietario es un narco que está detenido en los Estados Unidos, originario del departamento del Tolima, y habría prestado esos servicios aéreos para la campaña no solamente del presidente Gustavo Petro, sino también del pacto histórico, de la extensa lista de congresistas que fueron elegidos por esa colectividad. Ha dicho además el diario El Tiempo el domingo pasado que serían cerca de 6.000 millones de pesos los que no le cuadran al Consejo Nacional Electoral y sobre los cuales no hay un rastro claro de los registros de ingresos de esas platas a la campaña. Por eso es que en el Congreso de la República se está hablando ahora de lo que podría ser un juicio político. Eso lo están exponiendo algunos sectores de la oposición, pero fue además un discurso que se repitió a lo largo de esas marchas del domingo pasado. Doctor Pombo, ¿usted ve viable la posibilidad de ese juicio político que están promoviendo algunos sectores, especialmente el Centro Democrático? De ninguna manera. Este país no tumba presidentes, ni judicial, ni políticamente, ni, gracias a Dios, militarmente. Yo, digamos, lo que creo es que los argumentos que hemos visto en la historia reciente son contundentes, pero no convencen a nadie. El proceso 8000 fue el proceso emblemático en donde a nadie con dos dedos de frente y con un gramo de justicia le cabía en la cabeza la más mínima duda sobre dineros del narcotráfico, sobre una campaña ilegítima, sobre un gobierno a su turno ilegítimo, que se tornó a la postre ilegal e inconstitucional, etcétera, etcétera, y no pasó nada. Aquí, con unas fuerzas socialdemócratas y socialistas mucho más presentes, con una narrativa mucho más activa, con un presidente mucho más pugilista activo que lo que fuera el entonces Ernesto Samper Pizano, con un pacto histórico envalentonado y empoderado, pues pensar en un juicio político conforme lo reza la Constitución política, empieza por Cámara, pasa por Senado y eventualmente se acusa ante la Corte Suprema de Justicia, yo creo que es altamente improbable. Y desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral y todo esto, pues de nuevo, las pruebas están ahí y cada vez van a salir más que los 500 millones de pesos de FECODE, después viene lo del ICOP, después viene lo del Clan Torres, después viene que los 15.000 millones, no, que son solo 6.000 probados, pero los... ¿De lo de Benetti, dice usted? Bueno, sí, toda esta cosa. Entonces, yo lo que creo detrás de todo esto es que son buenos argumentos políticos, de campaña, de oposición, que van minando la confianza y la credibilidad en este gobierno que, entre otras cosas, enarboló durante más de 3 décadas las banderas de la corrupción, las banderas de la anticorrupción, y pues llega el momento de gobernar en donde todos los reflectores lo alumbran y los resultados son pavorosos. Dineros en bolsas
suficientemente bien registrados en videos, pues todas las declaraciones que su exnuera hace, los testigos que tiene la Fiscalía General de la Nación, las confesiones de su propio hijo, etcétera, 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 que involucran no solo al señor presidente, sino a todo digamos, un séquito de seguidores, empezando nada más ni nada menos que por el doctor Reva, quien hoy funge como presidente de la más grande compañía Ecopetrol. Entonces, a la pregunta, doctor Alejandro, la respuesta es no. Tristemente creo que aquí no pasa nada y no va a pasar nada. Y se la complemento diciendo que políticamente y de cara a las siguientes elecciones y al ejercicio de la oposición, sí se va a capitalizar todas esas pruebas que provienen, entre otras cosas, de la rama judicial. Mario, ¿cree que puede haber desarrollos en este caso de las investigaciones por el financiamiento de la campaña y realmente que eso pueda tener consecuencias como el de un juicio político? No, definitivamente no llegaremos a esa instancia por ninguna razón. Comenzando por la primera, y es que este es el país de la especulación, este es el país del subjuntivo, este es el país del condicional. Todo lo que hasta el momento se ha señalado en contra del presidente y su entorno es investigación, probabilidad, especulación, rumor, a veces fake news, pero hasta el momento no hay pruebas, no hay elementos fácticos y no hay fallos en ese sentido. A diferencia, como lo decía el doctor Pombo, de lo que sucedió con Ernesto Samper, donde las pruebas eran evidentes, palpables, tangibles, sumarias, incluso las pruebas reinas que él mismo solicitaba. Aquí lo que tenemos es una enorme cantidad de denuncias, decires. Este es un país del decir, nos la pasamos en el rumor, en la versión, en la opinión, en la contradicción, en la interpretación, en la reinterpretación, en el debate y en la polarización, pero no llegamos a los hechos. Y eso nos toca a todos como sociedad, en todos los ámbitos. Este es un país al que le faltan los hechos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, pero también desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista periodístico. Nos interesa más el quién, el qué dijo, que el qué. Y como no nos movemos en torno a hechos, pues no avanzamos, nos quedamos en esta zanja de discusiones y especulaciones donde, digo, no faltan tampoco las fake news, que no nos permiten avanzar, pero sobre todo que terminan por confundir a la opinión pública, que no le permiten claridad sobre su presente y sobre su futuro, y que no le entregan elementos para que puedan determinar sus actuaciones y para que puedan tomar decisiones informadas. En medio de todo este berenjenal de ambigüedad, me hace acordar mucho de la manera como el presidente Nixon acusaba a su rival en la carrera electoral, quizá Juan Carlos recuerde, hablando de toda estrategia retórica whistle, hablando de la estrategia comadreja, de toda esta estrategia cascarón de apariencia, pero sin fondo, sin fundamento, y mientras eso no exista, estaremos como todos estos días. Por ejemplo, ayer salió el expresidente de Ecopetrol, sin declaraciones, con el mutismo del Consejo, y en medio de las investigaciones, de los decires, de las suposiciones, de las especulaciones, cuando no de los titulares tendenciosos o malversados. Eso genera esta confusión, esta ambigüedad y esta oscuridad que nos tendrá así para provecho de quienes están en campaña, en uno u en otro sentido, que lo aprovecharán en beneficio propio de sus propios candidatos, pero me da la impresión de que usted está generalizando, es decir, como si aquí en la prensa estuviéramos dedicados a mentir, y creo que usted está equivocado. No, hablo del país en general, Juan Carlos. Hablo del país en general. Claro, pero es que eso aquí es muy divertido. En este programa viene una cantidad de gente. Claro. Y algunos dicen que no los dejan hablar y resulta que vienen aquí cada semana y llevan viniendo aquí 10 años. Y uno los oye diciendo, no, es que no nos dejan hablar. Pues están aquí hace 10 años hablando. Pero el debate entonces, no es sobre si hay... Es importante aclararlo, sí, claro, porque es así como hay políticos o columnistas de prensa o abogados, unos son unos zampones y otros son honrados. Por supuesto. Uno no puede generalizar. Pero el debate no es sobre si hay libertad de expresión o no, si se puede hablar o no. Usted es columnista del Espectador. Sí. ¿Usted cree que el Espectador es un periódico que da noticias falsas? Ha caído en ciertos momentos, en circunstancias
que cobijan todo lo nacional, por eso prefiero referirme a todo lo nacional. Cuando entramos en esta lógica de las especulaciones, caemos todos, Juan Carlos, ¿verdad? Caemos todos. Y entonces ahí cuando se revierte la obligación, no por responsabilidad directa, sino por la responsabilidad social de políticos, ciudadanos y medios de comunicación, y es el llamado a fijarnos en los hechos, no en las especulaciones. Hay periodismo de opinión y el periodismo de opinión puede extenderse y explayarse en las interpretaciones y en las que no lo son, pero hay un periodismo informativo que debe estar fundamentado en lo fáctico, pero no está enfocado en el periodismo el comentario, Juan Carlos, está enfocado en esta dinámica nacional de quedarnos en la especulación, de quedarnos en el rumor, de quedarnos en las versiones y discutir sobre ello. Y entonces el país no avanza. Y es un poco lo que está pasando en esto que tiene que ver con el presunto juicio que hoy será aprovechado con fines políticos y con fines de campaña, pero no llegaremos a hechos porque hasta el momento no hay hechos, sino especulaciones, rumores y versiones. Bueno, y doctora Ángela Cruz, ¿qué piensa? Porque además ahora sabemos que violación de topes significa también y tiene implicaciones de orden penal. Bueno, no, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con Mario con lo que menciona. Yo siento que, o sea, creo que además le está restando importancia a todos los hechos que nosotros, o bueno, por lo menos interpretaciones, afirmaciones, ya el que, digamos, utiliza bastantes adjetivos, pero uno no podría decir entonces qué hechos, pero a todo lo que hemos conocido frente a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y siento que eso sí es restarle importancia, más aún cuando nosotros venimos de campañas y de políticos y expresidentes que siempre han financiado sus campañas con, pues digamos, dineros ilegales, pasándose los topes, y lo cierto es que que fue una campaña, que fue un gobierno que se hizo elegir con una bandera completamente diferente, digamos que se empiecen a conocer todo este tipo de acusaciones, a mí sí me parece completamente grave, y sí tiene que ser un asunto en el que nosotros como colombianos y colombianas debatamos. Entonces, ¿qué va a pasar con el juicio político? No va a pasar absolutamente nada con el juicio político. Jurídicamente hay muchas interpretaciones frente a si el artículo 109 de la Constitución aplica para presidentes o no aplica para presidentes, pero además de eso, si nosotros, digamos, interpretáramos que sí, que yo creo que además debería hacerse es una reforma a la Constitución, un acto legislativo que expresamente lo pusiera en el artículo 109 para que no hubiese lugar a dudas. Pues lo cierto es que ya sabemos cómo es todo el trámite, absolutamente, tanto en Cámara de Representantes como en Senado de la República, y sabemos que eso es prácticamente imposible. Pero lo cierto es que sí es un asunto que nosotros tenemos que debatir. Es muy problemático que nosotros conozcamos financiación de 15.000 millones de pesos de no sé quiéncito, una financiación supuestamente de narcotraficantes, financiación de políticos que están ligados con la parapolítica en Colombia. Realmente siento que esto sí es un asunto que nosotros tenemos que discutir dentro, digamos, del debate nacional, y que por lo menos como colombianos y colombianas deberíamos ponerle el pie a eso y decir, oiga, eso no solamente es ilegal, sino que éticamente también está muy mal, y que se hiciera una reforma constitucional para que además eso sí le aplicara a los presidentes, incluso para que se redujera el trámite que tienen del Congreso de la República, y que eventualmente un presidente sí pudiera caerse por eso. Antes de ir al avance de noticias, doctor Cifuentes, ¿cuál es su parecer? No, a mí sí me parece delicadísimo. Alejandro y Juan Carlos, a mí me parece delicadísimo y difiero completamente del colega Mario, porque no son suposiciones los informes que dan cuenta del ingreso de recursos de FECODE, del abuso, de viva voz Nicolás Petro diciendo que habían financiadores de campaña de dudosa procedencia, las mismas declaraciones de Euclides Torres en la comisión, en la Cámara de Representantes, señalando que efectivamente en un acto de precampaña financió la Gran P, vuelos y asociación con contratistas. Mario, estas no son suposiciones, y yo creo que la justicia tiene que hablar y que se tienen que generar los procedimientos, estamos de acuerdo, pero de aquí a llegar a decir que hay fake news, claro, hay comentarios malintencionados de parte y parte, pero uno tiene que dejar un poco ese doble estándar que cuando se trata de críticas al gobierno Petro, entonces es una persecución política. Yo fui, y Juan Carlos lo sabe,
crítico acérrimo, lo sabe también aquí mi compañero Pombo, del gobierno de Iván Duque, y salimos a rechazar lo del Ñeñe Hernández, lo de Callita Daza. No podemos usar un estándar diferente. Si nosotros hemos sido críticos frente a los temas de fondo, porque es que además aquí Juan Carlos no se está hablando del tema de fondo, los temas de fondo son que el sistema electoral está totalmente roto, que no hay instancias de control ni tribunales electorales, que hay que meterle la mano al tema de la financiación, pero sobre todo desde la opinión, desde la información, hay que dejar el doble estándar de pensar que cuando se trata de Gustavo Petro se tiene que aplicar un estándar distinto frente al que se ha aplicado con todos los demás mandatarios, porque además pareciera que es imposible hacer política en Colombia sin dineros mal habidos o sin volarse los topes presidenciales. Entonces yo, Juan Carlos, simplemente quiero decir, vea, jurídicamente esto va a avanzar. No ha avanzado ningún juicio político contra ningún presidente, el proceso es engorroso, está lleno de conflictos de interés, ya sabemos cómo funciona la Cámara, cómo funciona el Senado, y políticamente lo que sí queda en entredicho es efectivamente que este gobierno, que prometió llegar con unas prácticas distintas, así no se haya aprobado en sede judicial, pero con toda la información que se tiene a la mano, que es la misma información que se ha tenido además sobre los demás gobiernos, porque ni siquiera en el gobierno de Ernesto Samper se llegó a un juicio, legal, fue un juicio político, ni siquiera prosperó en la Cámara de Representantes para efectos del tecnicismo jurídico, pero con la misma vara con la que se han medido los demás gobiernos se tiene que medir y no ha actuado de manera diferente a como han actuado todos los gobiernos que lo han antecedido. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos 8 de la noche, 5 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Ángela Cruz Bernal, Rodrigo Pombo Cajiao, Gabriel Cifuentes y Mario Morales. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en las últimas horas donde se ha referido a varios países del hemisferio. Por ejemplo, ha criticado a las peleas que hay en México y ha manifestado su preocupación por esas discrepancias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. Y en el caso de Colombia, llegó a decir que son creíbles algunas denuncias para el Departamento de Estado sobre los problemas de financiación irregular de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Hoy habló el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y dijo lo siguiente. Cuando singularizan dos nombres por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Y se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. ¿Usted nos ha escuchado hablando de los procesos internos que hay en los Estados Unidos? No, porque respetamos la soberanía de los Estados Unidos y respetamos sus instituciones. Muy bien, ahí está lo que dijo el canciller. Aquí la pregunta es, ¿qué se puede concluir de todo esto? Porque es verdad que pues un país no debería pronunciarse sobre los asuntos internos de otro. Es verdad que a veces Estados Unidos se equivoca, muchas veces se equivoca en este tipo de juicios, pero también es verdad que en otras ocasiones acierta, como por ejemplo cuando Estados Unidos reveló, el Departamento de Justicia, lo que pasaba dentro de la FIFA, y también sobre el caso de Brecht, pues acertó. ¿Cómo entienden ustedes lo que está pasando? ¿Qué conclusión sacan? Gabriel Cifuentes. Pero Juan Carlos, en el caso de la FIFA y en el caso de Brecht eran investigaciones propias del Departamento de Justicia por infracción y la comisión de posibles delitos de acuerdo con las leyes norteamericanas. Esto claro. me parece que está más asociado como a esas comunicaciones como la que se conoció hace unos días frente a los posibles vínculos del expresidente Turbay y de López Miquelsen con el narcotráfico. Me parece que cae más es en esa segunda clase de información que más que de carácter judicial, porque ahí no hay absolutamente ninguna línea de investigación abierta, ni un proceso en contra. No hay pruebas. No hay pruebas, sino hay un proceso abierto, digamos, que se sepa. Entonces ahí sí me parece, Juan Carlos, que la posición del canciller es la posición que debe tomar el Estado colombiano, no porque no sea delicado lo del hijo del presidente ni lo del hermano, pero eso es competencia exclusiva de la justicia colombiana, quien se deberá encargar de verificar o no si efectivamente se cometieron delitos y cuál es el grado de responsabilidad.
que Estados Unidos en un momento de polarización, donde el ambiente político está tan atizado, filtre o se conozca cuál es la posición de Estados Unidos frente a esto, no le hace bien a una relación bilateral que además se ha mantenido a pesar de los vaivenes de la política, y que en este momento podría fortalecer esa narrativa que nuevamente desde el gobierno se busca avanzar, y es que aquí desde todos lados lo están atacando para no dejarlo gobernar y para bajarlo del poder. Entonces creo que es inconveniente, y creo que la respuesta del canciller fue adecuada. Este es un tema en donde se tiene que hacer valer la soberanía de Colombia, y donde Estados Unidos, frente a esos dos casos en particular, si no abre un procedimiento, si no hay un procedimiento en curso por delitos cometidos en Estados Unidos, nada tendría que estar opinando. Mario Morales, ¿coincide con ese punto de vista? Sí, en su mayoría, efectivamente, me parece que el canal que utiliza Estados Unidos es un canal frecuente en este sentido, que es una manera de meterle presión a esta parte del continente, a los gobiernos. Cuando se le pregunta al vocero si tienen pruebas, si han trabajado, tienen investigación propia, es claro el Departamento de Estado en decir: no tenemos valoración. Eso significa no hemos avanzado al respecto, solo damos cuenta de ello como en un memorando, que es una manera de decirle a este gobierno y al gobierno de México: estamos al tanto de lo que ustedes están haciendo, estamos al tanto de lo que está pasando en sus gobiernos, estaremos pendientes de lo que ustedes están haciendo, pero no se trata ni de ningún señalamiento, ni siquiera de una toma de partido, aunque meterlo en la agenda ya significa de alguna manera poner el tema en el centro de la discusión. Y en el fondo, pues, es un tipo de estrategia política de desoxigenar, de presionar y de advertir, sin adjetivos, sin señalamientos y sin valoraciones, como efectivamente lo dice el Departamento de Estado, para que los gobiernos tomen cuenta de ello o tomen nota de ello, en el sentido de sentirse enterados de que el gobierno de Estados Unidos los está siguiendo. Ahora, la pregunta es: ¿el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas en ese sentido? ¿Las tendría? Y si sería viable, políticamente viable, que las aportara en esas direcciones, en los dos gobiernos. Por lo pronto fue taxativo el Departamento de Estado decir que sin valoraciones, y solo es como el resumen, memorando, agenda de lo que se discute, se hable y se debata en esos países, Juan Carlos. Rodrigo Pombo, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? Pues me tengo que respetuosamente alejar de quienes me antecedieron en la palabra, porque en síntesis de lo que se trata en la época actual en el mundo entero, ni siquiera en Occidente, en el mundo entero, es que hemos dado por sentado que hay unos temas que son tan universales, que resultan transversales y de inocultable opinión. Temas como el narcotráfico, la corrupción, los derechos humanos, son temas que cumplen la premisa de Martin Luther King, que decía que una injusticia en cualquier parte del mundo es una injusticia para cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, cualquier persona tiene la legitimidad moral y por supuesto política para comentarla a través de los canales formales de cada uno de sus países, como en este caso en los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Departamento de Estado. Recordemos lo siguiente: estas afirmaciones del vocero provienen de una investigación, un estudio enmarcado dentro de los derechos humanos. Y los derechos humanos tocan a este aspecto dos puntos relevantes: narcotráfico y corrupción. Claro que tocan la campaña presidencial muy grave, y además lo hacen sobre la base de testigos insignia como el mismísimo hijo del señor presidente, y por supuesto con, como dicen, abro y cierro comillas, unas denuncias que ellos mismos califican como creíbles. Entonces, a mí lo que me parece es que hace bien el canciller Murillo en decir lo que dijo, pues por supuesto, porque está conservando su cargo, está tratando de hacer política, le están endulzando el oído para ser candidato presidencial y naturalmente se está quemando. Pero desde el punto de vista material, de fondo, estructural,
Pues lo cierto es que hace bien cualquier país, como los Estados Unidos, que en el marco de una investigación sobre derechos humanos que toca narcotráfico y corrupción, pueda señalar que cierta información la valora como creíble. Y eso es lo más importante. Muy grave, sí, muy grave. Gravísimo para Colombia, los colombianos y todos los que vivimos acá, sí, pero esas son las realidades del mundo de hoy. Nuestra época es una época globalizada en donde hay unos temas transversales que no escapan a la realidad de ninguno de los estados nacionales. Claro. Oiga, aquí me escribe un abogado por redes sociales, pero no se identifica, y me pone la siguiente frase: es que cuando hay lavado de activos se meten los gringos. Eso me escribe, no sé quién será. Eso debe ser el doctor Cifuentes aquí mandando mensajes internos, pero lo conté. No, mentira, no es por molestar. No es por molestar, acá ni más faltaba. Salvo que no pase por el sistema financiero norteamericano, no se mete. No se mete. Sí. No tiene por qué. Nada que ver. Ángela Cruz Bernal, ¿cuál es su opinión? No, pues así como Rodrigo estuvo en desacuerdo con sus antecesores, yo estoy en desacuerdo de Rodrigo. Porque es que hay un principio que se llama el principio de soberanía nacional. Y creo que ustedes acá me han escuchado y yo he sido, digamos, como muy enfática en mis desacuerdos con el gobierno, pero lo cierto es que acá el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna intervención. No tiene ninguna intervención y yo creo que es importante que nosotros como país sentemos una posición. Que también creo que obviamente pues Estados Unidos piensa que tiene absoluto poder en las decisiones y que puede acá referirse a absolutamente todo lo que sucede en Colombia, porque además desde gobiernos anteriores hasta este gobierno, digamos, en muchas cosas, pues simplemente hemos aceptado que Estados Unidos pues tenga un poder de decisión bastante importante en las, digamos, como en las determinaciones que tomamos dentro del país. Pero lo cierto es que en este caso sí considero que la posición fue acertada por parte del canciller. Hay un principio que es muy importante, que es el de soberanía nacional, el de autodeterminación de los pueblos, y lo cierto es que ni Estados Unidos ni ningún otro país debería poder, digamos que hacer este tipo de afirmaciones, más si no tienen nada que ver con, digamos, asuntos que interfieran en su país. Ya lo decía alguno de mis compañeros panelistas, y es, lo cierto es que acá es diferente el caso de la FIFA, es diferente el caso de Brecht a lo que estamos discutiendo en este caso, y esto sí es un asunto que es completamente, digamos que de nuestro país, y es la justicia de nuestro país el que tiene que, pues, determinar qué es lo que sucederá en ese caso, pero pues acá nada tiene que ver la justicia de Estados Unidos, y sí creo que por lo menos en esta ocasión fue bueno que se le parara duro el canciller a Estados Unidos y al presidente Biden y dijera, oiga, no, tampoco. Muy bien. Oigan, el último tema, y quedan pocos minutos ya de programa, lo pone otra vez sobre la mesa Alejandro Villegas. Y con respuestas muy puntuales de ustedes, y tiene que ver con Edmundo González Urrutia, un hombre poco conocido en el mundo, eso sí, en Venezuela, con credenciales en el mundo de la diplomacia. Él es un internacionalista, es escritor, ha ocupado diferentes posiciones, especialmente como embajador y representante de Venezuela en diferentes instancias, y se ha conocido que él va a ser el hombre que tome las banderas de la plataforma unitaria, de estos sectores de la oposición, luego de que se le impidiera a María Corina Machado inscribir su candidatura. Y también se ha conocido que Manuel Rosales, el otro candidato, ha decidido declinar esa aspiración, todos para aglutinarse en torno a esta candidatura presidencial. ¿Es Edmundo González el hombre que puede plantarle cara al señor Maduro? ¿Cómo lo ve, Mario? Pues la oposición venezolana no tiene alternativas, ¿verdad? Y poco a poco en esta instancia Maduro se queda sin opciones de bloquearlo por razones de tiempo, entre otras cosas porque ya Edmundo González pasó el primer filtro del Consejo Nacional Electoral venezolano. Estamos a muy poco tiempo como para que el régimen venezolano pueda impedir el crecimiento de esta candidatura. El candidato Tapa, lo llaman en Venezuela, que logró por descarte aunar las simpatías o por lo menos los apoyos de buena parte de la oposición en eso que llaman la plataforma unitaria venezolana, donde han confluido paulatinamente todos los partidos de oposición, y
tanto en lo programático como en redes sociales, inicialmente todo el sector de oposición al régimen madurista ha recibido con beneplácito, sin que tenga experiencia política, sin que tenga una plataforma consolidada, pero el solo hecho de ser alternativa al régimen dictatorial de Maduro ya significa un apoyo, digamos, significativo y un crecimiento en lo que viene de aquí al 28 de julio, y creo que se le acaba el margen a Maduro para bloquearlo, así que este será un candidato factible en las próximas elecciones. Doctora Ángela, ¿será Edmundo el hombre que pueda pararle los pies a Maduro? Bueno, no sé si sea el hombre que pueda parar a Maduro, pero lo cierto es que yo me quería referir a este tema porque creo que hay en Venezuela asuntos muy graves, obviamente más allá de la crisis económica y todo lo que nosotros conocemos. Solamente el hecho de que se le haya puesto trabas a las otras candidatas de oposición me parece, pues digamos, un golpe a la democracia muy grande. Y creo que acá principalmente lo que se tiene que garantizar en estas elecciones es eso, que haya democracia, que efectivamente los venezolanos y las venezolanas puedan decidir en total libertad pues a quién quieren de presidente, y que haya una veeduría internacional muy fuerte para que efectivamente esa democracia se garantice en las elecciones presidenciales de Venezuela. ¿Qué piensa, doctor Cifuentes? Yo más que reflexiones hago preguntas. Hoy estoy asumiendo el rol de entrevistador. Pero se están atacando, le están sustituyendo. Como el proceso constituyente de Petro, es una sustitución. Le van a quitar el cargo a Alejandro. Le estoy corriendo el butaco a Alejandro aquí. Decimos que a veces le está armando el cajón. Vea, lo primero es si tiene capacidad de endoso esa candidatura, es decir, si esos 2,5 millones de votos que recibió en la consulta María Corina y que representó más del 90% de quienes votaron pueden ser endosados, si el carisma puede ser endosado, si la situación de la oposición es tan crítica y están, a pesar de sus diferencias, tan convencidos de que pueden sacar un candidato. Esa es una gran pregunta, porque en ese camino se han quedado Leopoldo López, Enrique Capriles y políticos de mucha más trayectoria y mayor carisma. La segunda pregunta es si va a tener efectivamente las garantías necesarias. Ha sido muy cuestionado todo este proceso por razones bien conocidas, pero creo que la pregunta de fondo, Juan Carlos, es ¿qué pasa si gana? El régimen no tiene todavía previsto una válvula de escape, una salida, lo que se ha llamado también un proceso de transición democrática en ese improbable evento en que la oposición pueda hacerse al poder. Y creo que es ahí donde deberían estar concentradas las miradas, porque es en esa falta de un plan o una válvula de escape en donde se va a entorpecer y no se va a dejar que la oposición pueda llegar al poder. Doctor Pombo, rápidamente. Pues las dictaduras nunca tienen un plan de transición y hay veces la oposición se concentra simplemente en la primera victoria, que es reemplazar al tirano. Pero ciertamente yo veo que con Gabriel coincidimos aquí en un todo. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo creo que no son endosables los 2,5 millones de votos, no son endosables el carisma ni los atributos personales, no es endosable el sexo o género, como usted lo quiera poner, pues es que un hombre o una mujer hace toda la diferencia en la política contemporánea. No es endosable el discurso y la capacidad de movilización, y no es endosable una cosa que en política vale oro y oro en polvo, que es la capacidad de reconocimiento. Hay muy poco tiempo para que tenga un reconocimiento aceptable para que lleve al votante medio a salir a decidir las elecciones a través de su voto. Ahora, lo que sí encuentro, digamos, como esperanza, luz al final del túnel, es que es época de cambio y cambio de época. Época de cambio, digamos, Milei es un outsider muy relevante, y aquí puede pasar algo parecido, es decir, los
venezolanos podrían decir estamos hastiados incluso de los partidos que representan a la oposición, y entonces nos vamos por alguien escritor, intelectualoide, etcétera, etcétera, y de pronto le votan. Pero me da la impresión, y esto es pura intuición y no quiero inducir a error a los oyentes, que eso probablemente no pase, con lo cual estaría garantizada la dictadura bajo el régimen aparente de la legitimidad democrática del voto en Venezuela. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ángela Cruz Bernal, Rodrigo Pombo Cajiao, Gabriel Cifuentes y Mario Morales. Enseguida van a recibir libros por cortesía de la Librería Nacional y los 4 son buenos lectores. Es un libro, atención, el que pueden conseguir cada uno de ustedes que les va a dar el productor Gustavo Verbel. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.